En estas imágenes estudiaremos algunos procesos de oxidación-reducción que pueden ser aparentemente tan dispares como los que originan las llamas o los que dan lugar a las pilas eléctricas. En las reacciones de oxidación-reducción se produce un paso de electrones desde el reductor que los cede al oxidante que los capta. Cuando reductor y oxidante están mezclados, la transferencia de electrones se produce directamente y la energía de la reacción se invierte íntegramente en calor. Si separamos al reductor del oxidante y controlamos el flujo de electrones, podemos convertir buena parte de la energía de la reacción en energía eléctrica. Así se forman las pilas y los acumuladores. La oxidación que más poderosamente nos llama la atención es el fuego. En esta reacción interviene como oxidante el óxido del aire y como reductor un cuerpo al que denominamos combustible. Otro proceso redox se produce cuando un metal activo como el zinc reacciona con un ácido. A una disolución de ácido clorhídrico le añadimos zinc. Observamos el desprendimiento de hidrógeno gaseoso, porque los iones hidrógeno del ácido han capturado electrones a los átomos de zinc, que se habrán oxidado a iones zinc. Como reductor y oxidante están mezclados, la energía que produce la transferencia de electrones se invierte, como en la llama, íntegramente en calor. Colocamos un clavo de hierro en una disolución de sulfato de cobre 2. Los iones cobre 2 de la disolución capturan electrones del hierro, que se oxida a hierro 2 disolviéndose. El clavo de hierro quedará recubierto por una capa de cobre, porque los átomos de hierro han transferido electrones a los iones cobre 2. Como estos estaban en contacto con el hierro, se han depositado sobre él y la energía de la reacción se ha invertido, como antes, íntegramente en calor. Separando al hierro que cede electrones del ion cobre 2 que los captura, y estableciendo contacto eléctrico entre ellos mediante conductores adecuados, el flujo de electrones proporciona parte de la energía química en forma de energía eléctrica. Colocamos un clavo de hierro en una disolución de sulfato de hierro 2. A este sistema le llamamos semielemento hierro-hierro 2 porque en él se produce la semirreacción de oxidación del hierro. Producimos la semirreacción de reducción del ion cobre 2 en el semielemento cobre-cobre 2. A una disolución de sulfato de cobre 2 le introducimos una lámina de cobre. Unimos eléctricamente las dos disoluciones sin que se mezclen entre sí, colocando un puente salino que contiene una disolución saturada de cloruro potásico. Esta disolución conduce bien la corriente eléctrica y sus iones no reaccionan con las sustancias que forman los semielementos. Ahora, el reductor cede electrones al oxidante por el circuito eléctrico. Llamamos pila a un sistema que, como este, transforma la energía química en eléctrica. El polo positivo de la pila es el electrodo de cobre porque los iones cobre 2 capturan electrones, y el negativo el hierro porque los cede. Llamamos potencial o fuerza electromotriz de una pila a la energía que por unidad de carga se transforma en energía eléctrica. Determinamos la fuerza electromotriz mediante un voltímetro de muy alta impedancia que sirve también como pHímetro. En la escala de abajo leemos una fuerza electromotriz de unos 480 milivoltios. El potencial de una reacción depende de las concentraciones de las sustancias que intervienen en ella. Si todas las sustancias están a concentración unidad, el potencial se llama potencial normal. Como origen de potenciales, se supone que el potencial normal de la semirreacción de oxidación del hidrógeno es de 0 voltios. Y el potencial de otra semirreacción será el que tendrá la pila formada por dicha semirreacción y el semielemento hidrógeno-ion hidrógeno. Vamos a determinar los potenciales normales de algunas semirreacciones. Y para disponer del semielemento hidrógeno-ion hidrógeno, obtenemos hidrógeno gaseoso atacando zinc con ácido sulfúrico. Hacemos circular la corriente de hidrógeno alrededor de una lámina de platino que disuelve al gas en su superficie y se comporta químicamente como si fuera un electrodo de hidrógeno. Para que el potencial sea de 0 voltios, la concentración de iones hidrógeno de la disolución es la unidad. Determinamos el potencial normal de reducción del ion zinc, formando una pila con los semielementos zinc, iones zinc e hidrógeno, iones hidrógeno. Todo ello a concentración unidad. El valor obtenido es de menos 0,762 voltios. De forma análoga,
conseguimos el potencial normal de reducción de los iones cobre 2 a cobre metálico, cuyo valor es de 0,345 voltios. La pila Daniell está formada por un semielemento zinc-zinc 2 y otro cobre-cobre 2. Con ella comprobaremos que la fuerza electromotriz de una pila es la suma de los potenciales de las semirreacciones que la integran. Sumando el potencial de oxidación del zinc a iones zinc y el de reducción del ion cobre 2 a cobre, resulta un potencial total de 1,107 voltios que coincide con el que determinamos. Formar una pila es, pues, tarea sencilla. Basta con provocar dos semirreacciones redox convenientemente conectadas. Construimos tres pilas con pesetas rubias y de aluminio, utilizando como electrolito ácido sulfúrico 1 molar que empapa el papel de filtro que hay entre cada dos de ellas. Las colocamos en serie apiladas. De ahí proviene el nombre de pila. La diferencia de potencial del conjunto es del orden de 1,3 voltios. Pero la mayoría de estas pilas tienen una resistencia interna elevada, y la diferencia de potencial entre sus polos se hace despreciable cuando generan corriente. Por eso no transmiten energía suficiente para aplicaciones prácticas. Estudiaremos la pila y acumulador más frecuentes para ver la diferencia que hay entre estas dos fuentes de energía eléctrica. Una pila está formada por un envoltorio de zinc en contacto con una gelatina impregnada en cloruro de zinc. Este es el semielemento reductor y el zinc es el polo negativo. El polo positivo está formado por el oxidante dióxido de manganeso que en presencia de ion amonio capta electrones y da lugar a amoníaco, óxido de manganeso 2 y agua. El polo positivo de la pila es el electrodo de carbón que establece contacto eléctrico con el dióxido de manganeso, pero no participa en la reacción. La pasta interior contiene dióxido de manganeso, cloruro amónico y cloruro de zinc embebidos en agua. El polo negativo es el envoltorio de zinc. En las pilas secas, los productos que forman los semielementos se difunden en la descarga y una vez agotadas no pueden regenerarse. Las pilas cuya estructura les permite regenerarse una vez descargadas reciben el nombre de acumuladores. Formamos un acumulador de plomo colocando dos láminas de plomo en una disolución de ácido sulfúrico. Los dos electrodos son iguales y están recubiertos por una fina capa de sulfato de plomo 2. Conectamos los electrodos a un generador de corriente continua. El sulfato de plomo 2, adherido al electrodo negativo, se reduce a plomo metálico que queda en el electrodo, mientras los iones sulfato pasan a la disolución. El potencial normal es negativo. El sulfato de plomo 2, adherido a la placa positiva, se oxida a dióxido de plomo. El potencial normal también es negativo. Cuando la batería está cargada, en el electrodo positivo se ha depositado dióxido de plomo que tiene color negro. El electrodo negativo está recubierto de plomo y presenta brillo metálico. Conectando una bombilla, comprobamos que se ha acumulado energía, pero los electrodos tienen poca superficie y la energía acumulada ha sido escasa. En este cuadro hemos especificado las semirreacciones y la reacción total de un acumulador de plomo. Durante la carga los procesos van hacia la derecha y absorben energía eléctrica que almacenan en forma de energía química. En la descarga, las reacciones se dirigen hacia la izquierda y liberan la energía acumulada proporcionando una fuerza electromotriz del orden de 2 voltios. Las sustancias que recubren los electrodos son insolubles, no se mezclan entre sí y por lo tanto permiten recargar el acumulador. En estas imágenes hemos presentado procesos de oxidación-reducción que permiten acumular energía eléctrica en los acumuladores, obtener la partida de energía química en las pilas o liberar toda la energía de la reacción en forma de calor.